Muy bien, queridos hermanos. Bueno, bienvenidos a todos. Gloria a Dios que pudimos llegar y verlos en este lugar para ya comenzar estas enseñanzas. Bendito sea el Señor. Bienvenida Linda después de estas vacaciones por allá, y Bella en México, y Antonia, a lo mejor viene en camino. Bien. Y Enzo, nuestro amado hermano. Qué bueno verlos. Sí. Bien, bueno hermanos, vamos a encomendarnos al Señor para que nos bendiga en esta clase y así dar inicio. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu inmensa bondad, tu misericordia que tienes para con tu pueblo. Gracias Señor por permitirnos llegar a este lugar y aprender de tu palabra, aprender estas enseñanzas que tú nos muestras. Suplicamos tu bendición de una manera especial sobre este tiempo y que tu iglesia sea bendecida. Gracias te damos, Padre, por la vida de la iglesia, la cual es columna y baluarte de tu verdad, como dice Primera de Timoteo. Gracias te damos, Padre. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en esta enseñanza y que podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que aquí se va a exponer para tu gloria y para el beneficio de la iglesia. Lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, amados hermanos, continuamos nuestro tema que ya hemos comenzado hace un par de semanas ya. Recuerden, hermanos, que aún continuamos con la lección de la soteriología. Estamos casi concluyendo esta lección. Nuestra última sección de esta lección, estamos viendo los cánones de Dort o las doctrinas de la gracia. Y antes de hacer memoria de algunos puntos importantes que vimos la clase pasada, hermanos, yo quisiera que ustedes, como buenos estudiantes responsables, que son estudiosos y atentos a lo que aquí se imparte, hermanos queridos, quisiera por favor que alguien me diga qué es o cómo se llama el acróstico de las doctrinas de la gracia. ¿Alguien me puede decir? El TULIP. Muy bien, hermanos. El TULIP. Y del TULIP, hermanos, el primer punto, ¿cómo se llama y a qué se refiere esta doctrina? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien se recuerda? Total depravación. ¿Total depravación o depravación total? ¿Qué enseña esta doctrina, hermanos? Que el hombre no puede hacer nada por él, sino que todo depende de Dios. El hombre está corrompido, está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto está inhabilitado para acercarse, para tomar la iniciativa de venir a Dios. Realmente es un muerto espiritual, ¿verdad? El hombre está corrompido en su ser por el pecado, hermanos. El segundo punto de el TULIP, ¿cuál es el nombre y qué es lo que enseña, hermanos? ¿Cuál es el nombre? Elección incondicional. ¿Y qué enseña esta doctrina, hermanos? ¿Qué dijimos? Que Dios nos eligió solo por gracia y fue solo de Él. Por su soberana voluntad, ¿sí, mi hermano? Que hay un plan, el Señor hizo un plan en el cual desde la fundación del mundo escogió algunos para ser salvos y otros no. Es algo, esa elección la hizo basada en algo que Él vio de antemano en el ser humano. No, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que enseña la elección incondicional. Él ha elegido un pueblo en la eternidad pasada para su gloria y lo ha hecho no por algo que ha visto bueno en el hombre, ¿verdad? Lo hizo de su
soberana voluntad y por su gracia, hermanos. Muy bien. El tercer punto, hermanos. Expiación limitada. ¿Qué enseña esta doctrina, hermanos? ¿Qué dijimos? Que el Señor vino a hacer expiación por todo el mundo. Que el Señor no vino a hacer expiación por todo el mundo. Por sus escogidos. Esta expiación se extiende a ese pueblo, ¿verdad? Que Dios escogió en la eternidad pasada, y dijimos que Cristo, el sacrificio de Cristo, solamente es por ese pueblo que el Señor ha elegido en la eternidad pasada, hermanos. Y ahora este cuarto punto, que es gracia irresistible. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? ¿Qué enseña esta doctrina? ¿Qué estamos viendo? Recuerdan que ya nos adentramos nosotros a dos clases en este punto, y nosotros dimos varias definiciones, dimos luz a lo que queremos decir con gracia irresistible. ¿Qué enseña esta? El que empezó la buena obra la va a terminar. El que empezó la buena obra la va a terminar. ¿Alguien más se recuerda? El que empezó la buena obra, nadie puede resistir a la gracia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Dios determina salvar a un hombre, ese hombre es salvo y nada puede interponerse en el camino del propósito de Dios. Y ya nosotros dimos o expandimos, hermanos, en esta definición, e incluso dimos algunas definiciones de confesiones de fe, dimos algunas definiciones de predicadores del pasado que hablaron acerca de la gracia irresistible, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo a que ciertamente aquellos elegidos del Padre serán atraídos, y realmente el sacrificio o la expiación de Cristo será aplicada a sus vidas, y ciertamente no habrá nada ni nadie que pueda frustrar ese plan soberano del Señor. Ahora, hermanos, este primer punto nos habla acerca de la condición del hombre, ¿cierto? Ya dijimos que el hombre está muerto, está separado de Dios, está en condenación, está totalmente corrompido en sus pecados. Este segundo punto, esta es la obra del Padre, ¿ok? Entonces, aquí tenemos al Padre obrando en la salvación, ¿cierto? Él eligió, Él preparó un pueblo en la eternidad pasada. En ese tercer punto, hermanos, tenemos la obra del Hijo. La obra del Hijo. El Hijo se dio a sí mismo como expiación por ese pueblo. Y en este cuarto punto, hermanos, tenemos la obra del Espíritu Santo. Tenemos la obra del Espíritu Santo. Y es aquí en este punto que nosotros vamos a seguir escarbando, indagando, y vamos a ir dando luz, y el abanico se va a ir abriendo para que nosotros podamos irnos beneficiando de estas enseñanzas, hermanos. Busquen en su Biblia, por favor, Romanos 9. Romanos 9. Y alguien que lea el versículo 18 al 19. Así que el que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién puede resistir la voluntad del Señor, hermanos? Esto es lo que nosotros estamos viendo aquí con gracia irresistible. Hermanos, recuerden que en la introducción de esta enseñanza, nosotros comenzamos viendo que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Nosotros dijimos que Dios, al mandato de su palabra, a la orden, a cuando Él habló, ¿cierto? Cuando nosotros vimos en Génesis, ¿recuerdan? Que Dios habló
para que la creación viniera a su existencia, y la creación vino a su existencia, ¿cierto? Nosotros comenzamos viendo primeramente quién es este Dios. ¿Por qué muchas personas piensan que Dios puede ser resistido, o Dios puede simplemente ser frustrado en sus planes, o el pecador, muchos dicen, el pecador ciertamente puede ellos intervenir y frustrar los planes de Dios? Pero eso es una gran mentira, hermanos. Eso es una gran mentira. La Biblia presenta en el Salmo 97 a Dios, lo presenta como aquel que ante su presencia se derritieron los montes. El Salmo 114, hermanos, presenta a este Dios como aquel que ante su presencia toda la tierra tiembla. Toda la tierra tiembla. Nahum capítulo 1 versículo 5 dice que los montes tiemblan ante la presencia de Dios, y que los collados se derriten, y la tierra se levanta, y el mundo se levanta, y todos los que en él habitan. Daniel 4:35, hermanos, nosotros dimos lectura a este pasaje en las clases pasadas. Dice que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Él hace según su voluntad. ¿Dónde? ¿En el cielo nomás? No. En el cielo y en la tierra, en todos lados. Él es el Dios soberano. David, hermanos, en el Salmo 8, dice de este Dios que estamos nosotros viendo en las Escrituras: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Hermanos, este es nuestro Dios. Este es el Dios que la Escritura lo presenta de esta manera. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿acaso Dios necesita pedirle permiso a un simple hombre pecador para que lo deje obrar en ciertas situaciones o en su vida? Es verdad que Dios dice, por favor, déjame entrar en tu corazón para que podamos cooperar. La Biblia presenta a Dios de esta manera, suplicando al pecador que le deje entrar en su corazón, que le dé permiso de obrar. No, hermanos, por supuesto que no. Ese no es el Dios de la Biblia. Miren, hermanos, cuando cierto sector de personas que estudian esta doctrina o quieren presentar a Dios al mundo, lo presentan de esta manera. Lo presentan como un Dios que es débil, que necesita permiso de las personas. Lo presentan como un Dios que le frustran sus planes. Lo presentan como un Dios que el pecador tiene más fuerza de voluntad que Dios. Porque ellos dicen, bueno, si es que tú quieres, entonces tú lo puedes, entonces Dios va a orar. Si no quieres, no. Presentan a Dios, hermanos, como un Dios impotente. No omnipotente, impotente, como un Dios debilitado. Hermanos, este no es el Dios de la Biblia. Este no es el Dios de las Sagradas Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios fuerte, poderoso, omnipotente, que hace según el consejo de su voluntad, en el cielo, en la tierra, en todos lados.
Este es el Dios que servimos. Y este es el Dios, hermanos, que la doctrina de la gracia irresistible presenta. No como aquellos que dicen, Dios puede ser resistido y su voluntad frustrada. Ahora, hermanos, en la clase pasada, nosotros utilizamos dos textos bíblicos muy importantes y que nosotros nos detuvimos ahí a analizar más detenidamente acerca de la gracia irresistible con estos dos textos bíblicos. ¿Cuáles fueron, hermanos? ¿No se recuerdan cuáles fueron? Son importantes, hermanos, estos textos. Segunda de Crónicas 30. Del 6 al 12. ¿Y cuál fue la otra? Isaías 46:10. Fue otra escritura que nosotros nos detuvimos a meditar más profundo. Daniel. No, fue en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Recuerdan? La gran cena del Señor. Lucas 14. Hermanos, estos textos son importantes. Les sugiero que los anoten porque son muy importantes. En ambos textos, hermanos, en ambos textos, nosotros dijimos que ahí se presenta un llamado general o externo. Y también se presenta un llamado eficaz o irresistible. ¿Se recuerdan? Nosotros nos detuvimos a meditar, hermanos, más profundamente. Ahí se presenta un llamado general y un llamado eficaz. Solamente por amor a los que no estuvieron el domingo pasado, hermanos. Rápidamente, en Segunda de Crónicas 30, nosotros dijimos que el rey ahí en Segunda de Crónicas, permítanme, hermanos. Segunda de Crónicas, el rey Ezequías, él se da cuenta de que el pueblo está muy desviado. Por supuesto, Dios está obrando aquí, hermanos, en el corazón. Entonces el rey, dijimos que envía, se reúne con los príncipes, con los consejeros, y se dan cuenta que el pueblo está totalmente desviado y no han celebrado la Pascua desde hace mucho tiempo. Y envían cartas por todos lados, en todo Israel, en Judá, por todas las tribus. ¿Y qué decía esas cartas, hermanos? Regresaos, vengan, regresen al camino de Dios. Regresemos, vuélvanse de sus malos caminos, miren cómo están, han pecado. Hermanos, ¿qué dijimos o qué vimos en la Escritura? ¿Cuál fue la reacción de la mayoría de estos pueblos? ¿Quién se recuerda? Se burlaban, se reían, rechazaron el mensaje. ¿Cierto? La Escritura dice que se reían, se burlaban de los mensajeros, del mensaje. Y nosotros dijimos, ¿no es así como el hombre natural reacciona al mensaje de Dios, hermanos? ¿No es así como el mundo se ríe de los mensajeros del Señor, del mensaje? Pero nosotros vimos y consideramos detenidamente, hermanos, y aquí nomás lo estoy mencionando brevemente, que la parte final, es más, el versículo 11 y 12, ahí encontramos que una pequeña porción o un remanente de estas todas personas que recibieron el mensaje se humillaron y recibieron el mensaje. Y a primera vista nosotros podremos decir, si solamente nos quedamos en el versículo 11 y nosotros leemos que dice, estas personas se humillaron ante el mensaje, creyeron al mensaje, querían regresar. Hasta ahí nosotros podríamos decir, wow, estas personas sí que obedecen. Pero el versículo 12 nos revela
quién es el que estaba obrando en los corazones de estas personas, hermanos. Y nosotros vemos en el versículo 12 que dice, en Judá también estuvo la mano de Dios. ¿Para qué? Para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. De acuerdo a este versículo, ¿quién estaba obrando en los corazones de estas personas? Hermanos, si Dios no hubiera aquí intervenido, estas personas, su reacción hubiera sido igual que las de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, no me quiero ya meter mucho en esto porque ya nosotros indagamos aquí mucho. Si es un llamado general, nadie quiso venir, tuvo que venir Dios, y aquí está el llamado eficaz. ¿Cuál es el llamado eficaz? A los corazones. Vino Dios a convencer a estas personas, hermanos. Pero después nosotros vimos el otro texto en Lucas. Hermanos, y aquí nosotros nos dimos cuenta de que en esta parábola del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pone esta parábola de la gran cena, ¿verdad? De este Señor que hizo su cena y envió invitaciones para que vinieran a la cena. Está todo preparado, vengan, todo listo. Aquí está la cena. Y nosotros vimos que todos sin excepción rechazaron la invitación, ¿cierto? Unos dijeron, no, yo acabo de casarme. Otros dijeron, no, necesito, compré un terreno. Yo no puedo. Y todos en general rechazaron esta invitación. Y nosotros dijimos que esa es la inclinación del corazón del hombre pecador. Rechazar el mensaje de Dios, rechazar la invitación y poner en primer lugar, por encima de la invitación de Dios, el hombre pecador pone en primer lugar los deseos de su corazón. ¿Cierto? El que no conoce a Dios solamente es, soy yo, mi vida, mis decisiones, no me importa Dios. Pero después, hermanos, seguimos ahí indagando en este texto. Y de repente nosotros vimos que el Señor de la gran cena envía a su siervo y le dice, ve y trae. Y vemos después en el texto que dice a los cojos, a los pobres, a los mancos, ¿verdad? Y ahí notamos algo diferente. Ahí no solamente es una invitación, hermanos. Ahí dice, ve y trae. En las primeras fue la invitación. En la segunda tiene una acción, traer. Y nosotros dijimos, mira el tipo de personas que se está trayendo. Pobres, mancos, cojos, ciegos. Entonces el ciego, imaginen, que usted le diga, allá ve por aquel lado, ve a la izquierda, ve a la derecha, ¿cómo? O sea, necesitaban ser atraídos, fueron y los trajeron, hermanos. Pero de pronto seguimos leyendo nosotros y ahí nos vuela la tapa de la cabeza. Porque encontramos que dice, ve allá más y fuérzalos a entrar. ¿What? Fuérzalos a entrar. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Fuérzalos a entrar. No es como, si tú sabes, dale chance, tú sabes, el Señor aquí te está invitando, fuérzalos a entrar, ¿cierto? Y nosotros dijimos, hermanos queridos, que ahí vemos el llamado eficaz. Ahí vemos el llamado de Dios en el corazón del pecador. Así es que, hermanos, estos fueron los dos textos bíblicos principales que nosotros nos detuvimos a analizar y a indagar.
y quedamos sorprendidos de las maravillas de estos textos. Así es que en este día, pues, habiendo hecho un recordatorio, así a vuelo de pájaro, de lo que vimos la semana pasada, nosotros vamos a continuar con nuestro tema, hermanos queridos. Y para ello nosotros vamos a analizar otro texto. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. De los versículos 26 al 27. ¿Quién puede leerlo, hermanos? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Hermanos, aquí notamos cuidadosamente que este texto nos habla de una obra monergista. Monergista. ¿Quién se recuerda qué significa esto, hermanos? Solo uno está obrando. Solo uno está obrando. ¿Quién es ese uno? Es Dios. Dios, a diferencia de el sinergismo, como muchos creen acerca de Dios, que el hombre y Dios cooperan, el monergismo, hermanos, enseña que solamente Dios es el que obra. Uno es el que obra. Y aquí vemos en Ezequiel 36, Dios está hablando, Dios está diciendo lo que Él va a hacer, Dios está diciendo cómo lo va a hacer, la manera que Él lo va a hacer, y el resultado cómo va a ser. Aquí, hermanos queridos, vemos que el hombre es un cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Y lo primero que nosotros notamos en este texto es la condición natural del hombre, hermanos, por supuesto. Por supuesto. El texto nos dice la condición del hombre, el hombre que está aquí describiendo, de los que se está describiendo en el texto. Tienen corazones de piedra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, que su voluntad para amar a Dios está muerta. Su corazón está endurecido. No responde a las cosas de Dios. No penetra ahí el mensaje. Si Dios no está obrando, no hay vida, hermanos queridos, en el corazón de estos que se están describiendo en Ezequiel 36. No hay anhelo. Ese corazón, hermanos, no sirve a Dios, porque es un corazón de piedra y es un corazón muerto que no tiene vida ni reacciona. Hermanos, ahora noten lo que aquí el texto nos está diciendo. Por supuesto, está ilustrándonos con esta metáfora acerca del corazón de piedra y el corazón de carne. Y si usted viera, hermanos queridos, que yo traigo aquí una piedra y le digo, este es un corazón, ¿qué va a pensar, hermanos, de mí? ¿En serio? Este corazón tiene vida y le estoy mostrando la piedra. No, hermanos queridos, por supuesto que no hay vida ahí. La ilustración que se está dando aquí es una, hermanos. Un corazón no regenerado
no tiene vida espiritual y necesita un corazón nuevo. En Génesis 3, hermanos queridos, ustedes conocen la historia como la palma de su mano. La caída del hombre. El Señor les da un mandamiento y les dice: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer, porque el día que hagas esto, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó, hermanos? El hombre desobedece. Y ahí comenzamos a ver que la muerte entra. Pero algo que nos impacta es que el hombre no solamente murió físicamente y comenzó a morir de una manera gradual, se dice, sino que aquí vemos que la vida espiritual del hombre muere instantáneamente. Y aunque físicamente el hombre va muriendo gradualmente, pero espiritualmente ha quedado muerto, hermanos queridos. Y este es un corazón de piedra que no reacciona a las cosas de Dios. Un corazón de piedra que no tiene sensibilidad para venir a Dios. Y en el texto de Ezequiel vemos que Dios está hablando y está diciendo que Él va a hacer una obra monergista y va a hacer una operación. De manera que Ezequiel, hermanos, nos presenta aquí la condición del hombre, su estado caído, y nos presenta también el obrar de Dios. Y noten que aquí Dios es el que va a hacer una operación divina. Él es el que vendrá a las personas. Él es, hermanos queridos, el gran cirujano, el divino cirujano. Una persona a sí misma no puede operarse, hermanos. Y no solamente nos dice aquí Dios que Él es el que va a obrar, el que Él va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un nuevo corazón, un corazón de carne, que sea sensible a su palabra, que reaccione a sus mandamientos, que reaccione a ese amor, que lo ame, un corazón apasionado por Él. Pero después vemos que dice que también nos dará un espíritu nuevo y nos pondrá el Espíritu Santo en nosotros. ¡Wow! Hermanos, esto es increíble. Eso es maravilloso. Pero quisiera que pase su vista al capítulo 37, ahí mismo. Porque el Señor continúa hablando. Y ahí nos presenta la Escritura el valle de los huesos secos. El Señor continúa hablando. Y es un poco extendida la porción que voy a leer, pero es necesario, hermanos, para que nos familiaricemos. 37, capítulo 37 a partir del versículo 1. Voy a leer 14 versículos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. ¡Wow! Hermanos, noten nuevamente la obra monergista aquí, que Dios es el único que está obrando. Aquí la porción bíblica presenta al hombre como huesos secos, muertos, enterrados en su sepultura, ¿cierto? No hay vida. No hay nada que estos huesos secos tengan nada de vida, hermanos. Y yo quiero que ustedes noten cómo aquí vemos que Dios es el que toma la iniciativa. Que si no fuera por la intervención de Dios, hermanos, estos huesos secos continuarían aún en su sepultura. Y tenemos que darnos cuenta de que la Biblia presenta a Dios como aquel soberano que da vida al pecador. No es el pecador que dice: yo voy a venir a Dios. Hermanos, aquí vemos que fue por el mandamiento del Señor que el profeta vino. ¿Dónde se encontraba el poder? ¿En el profeta o en la orden que dio Dios? En la orden. El profeta, sin el poder de Dios, él estuviera hablándole ahí: levántate, huesos secos, levántate.
no podría. Pero fue el poder de Dios, fue Dios obrando. Él dio el mandamiento. Y vemos aquí, hermanos queridos, que una y otra vez el texto repite yo, para referirse al Señor Dios Todopoderoso. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y van a vivir. Y yo pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros y sabréis que yo soy Jehová. ¡Wow! Puede estar, hermanos, más claro no puede estar. Pero ¿por qué se empecinan? ¿Es una palabra? Empecinar. ¿Por qué se agarran cierto sector evangélico diciendo nosotros tenemos parte, porque si yo no le doy permiso a Dios, entonces Él no puede venir a mí? Así no es como la Escritura presenta a nuestro Dios, hermanos. Y esto no es algo separado, este texto. Hay un sinnúmero de textos que yo pudiera darles, porque la Biblia claramente presenta a Dios como el Todopoderoso, el Soberano, el que hace de acuerdo a su voluntad, como dice Daniel, ¿se recuerdan? Y, hermanos, Ezequiel 37 es un recordatorio que la obra de la salvación es una obra monergista y que solamente Dios es el que obra, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, enterrado en su maldad. No puede venir a Dios, al menos que el Señor no tome la iniciativa. Y ciertamente, hermanos, si Dios no da vida al pecador, el pecador morirá en sus pecados, porque Él ama su pecado. Él quiere mantenerse en su pecado. Su naturaleza está inclinada al pecado. Eso es lo que ama. Podríamos entrar a otro texto, hermanos, pero no nos va a dar tiempo a desarrollarlo y a extenderlo. Por lo tanto, quisiera que ustedes se llevaran en su mente estos textos y que vayan viendo, hermanos, al ir abriendo el abanico de esta doctrina, de cómo el Señor es el que obra en el pecador. Y recuerden que nuestra meta al considerar toda la lección de la soteriología es mirar, hermanos, que la salvación del hombre es obra del Dios Trino. Obra del Dios Trino. Y nadie más puede llevarse la gloria, porque Dios solamente es el que se lleva la gloria por esta obra que Él está haciendo en los pecadores. Amén. Muy bien, hermanos. Por favor, familiarícense con ciertas palabras, textos. Es importante, hermanos. Vamos a orar para cerrar la clase. Padre bueno, te damos gracias por tu inmensa misericordia, tu bondad. Gracias, oh Dios, que nos permites ver con claridad tu palabra y nos recuerdas, oh Dios, que tú eres el único soberano, merecedor de toda gloria y exaltación.
merecedor de toda honra y alabanza. Gracias, oh Dios, porque tú obraste en nuestras vidas. Que si no fuera por tu intervención, Señor, aún continuaríamos hundidos en el lodo del pecado y nos dirigiríamos a la condenación eterna. Pero tu amor, tu gracia soberana se manifestó en nuestras vidas, mostrándonos la necesidad de un Salvador y atrayéndonos a Cristo para que su obra sea aplicada a nosotros. Por medio de la fe en Él, tenemos la vida eterna. Gracias por obrar en nuestras vidas, oh Dios, y obrar en esta congregación. Te suplicamos, Padre, que tu nombre siempre sea reverenciado, exaltado en este lugar, y que traigas almas del norte, del sur, del este y del oeste, y los reúnas en este lugar como un solo hombre para que exalten tu grandeza. Canten himnos de alabanza y de exaltación a tu nombre. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar un café. Tenemos cumpleañeros.